Buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, vamos entonces hoy a dar inicio con nuestro segundo módulo. La semana pasada entonces abarcamos lo que era fisiología sanguínea y hoy vamos a comenzar con fisiología cardiovascular. ¿Pudieron revisar la presentación? ¿Sí? Si se dieron cuenta, la presentación de hoy es relativamente corta. Hoy lo que nos interesa realmente es que ustedes salgan entendiendo puntualmente cómo es que funciona el corazón. Puntualmente nos vamos a enfocar en la anatomía estructural del corazón. ¿De acuerdo? Entonces los objetivos de aprendizaje para el día de hoy son conocer el funcionamiento global del sistema cardiovascular y en él entonces nos vamos a enfocar en dos partes. Una es el corazón como tal y vamos a mirar sus 4 cámaras, para qué funciona cada una de ellas, qué las separa, y segundo, analizar las relaciones estructura, función del corazón y los vasos sanguíneos. Y ahí nos vamos a detener un poco en hacer un énfasis o una puntualización de los vasos sanguíneos que conforman mi sistema vascular. Entonces, ¿por qué se conoce como sistema cardiovascular? Porque vamos a hablar tanto del corazón, de cardio, como del sistema vascular, de los vasos sanguíneos, que son los que finalmente van a permitir que la sangre que se eyecta desde el corazón pues siga un recorrido hasta llegar nuevamente al corazón. Y para ello entonces vamos a ver la anatomía funcional del corazón, anatomía funcional del sistema vascular, ellos en su conjunto son el sistema cardiovascular. El circuito vascular, vamos a hablar algo de sistema en serie y sistema en paralelo, relaciones de presión, velocidad y área transversal total en el sistema cardiovascular, y la ley de Ohm aplicada en el sistema vascular. Realmente esto de la ley de Ohm solo vamos a hacer una puntualización pequeña, no nos vamos a enfocar mucho en ello. Como les digo, lo importante de hoy es que ustedes salgan entendiendo a grosso modo cómo es que funciona el corazón desde sus cámaras estructurales. Ok, ¿dónde está ubicado el corazón? Dime. ¿Entre los pulmones? En el mediastino. Ok, bien, así está bien. Entonces, como lo vemos acá, el corazón está ubicado un poco corrido hacia nuestro hemisferio izquierdo, cerca del mediastino, entre los dos pulmones, como ustedes bien lo decían. Ahora, nosotros, ¿por qué tenemos esta cavidad torácica tan fuerte en este punto? ¿Qué creen ustedes? Para proteger no solo el corazón, sino todos los órganos que están a nivel torácico, que son muy importantes para la vida. Entre ellos está el corazón y los pulmones principalmente. Por eso es que nuestra cavidad torácica es tan fuerte. El corazón entonces tiene 4 cámaras, o bueno, está dividido y lo podemos dividir, bien sea en su parte derecha y parte izquierda, o en su parte superior y parte inferior. Bien, entonces si nos vamos por la segunda división de parte superior y parte inferior, ¿cómo lo definiríamos? Aurículas y ventrículos, ¿cierto? ¿Qué separa las aurículas de los ventrículos? El tabique intraventricular o aurículo ventricular es un tejido fibroso básicamente, y vamos a ver cuando veamos actividad eléctrica del corazón que este anillo fibroso cumple una gran importancia, y es impedir que el impulso eléctrico pase de aurículas a ventrículos. Bien, solo hay un lugar por donde puede atravesar ese impulso eléctrico. ¿Ustedes saben cuál es? Por el nodo, por los nodos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero solo hay un lugar por medio del cual esa actividad eléctrica puede atravesar, ¿de acuerdo? Y si lo dividimos en parte derecha y parte izquierda, entonces tendríamos que hacer la puntualización acá que aurícula derecha y ventrículo derecho cumplen una función, y es recibir la sangre con oxígeno o sin oxígeno. Sin oxígeno, muy bien. ¿Qué separa la aurícula derecha del ventrículo derecho?
La válvula tricúspide. ¿Y por qué es tricúspide? ¿Por qué se llama así? ¿Ustedes saben? Porque tiene tres caras, básicamente. ¿De acuerdo? Y en la parte izquierda del corazón recibe la sangre con oxígeno. ¿Que viene de dónde? De la circulación pulmonar. ¿Bien? ¿Por medio de quién llega la sangre oxigenada a la aurícula izquierda? Por venas pulmonares. Muy bien. ¿Quién divide la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo? Perfecto. Entonces lo tenemos bastante claro. Vena cava superior es la que se encarga de recoger toda la circulación desoxigenada desde la parte superior del cuerpo, como lo dice. Y vena cava inferior de la parte inferior. Son las venas más grandes, de mayor calibre. Una vez la sangre llega a la aurícula derecha, entonces empieza a ser almacenada. ¿Bien? Poco a poco se va llenando, y una vez esa sangre vence la resistencia de la válvula mitral, entonces ella se abre y deja pasar la sangre. Prácticamente el llenado auricular es casi efímero, es muy corto, porque una vez se llena con una poca cantidad de sangre, esa válvula se abre y la sangre atraviesa casi que directamente hasta el ventrículo derecho. ¿Bien? Entonces la sangre llegó por acá, aurícula derecha, atravesó la válvula tricúspide y empezó a almacenarse en el ventrículo derecho. ¿Bien? Cuando se produce la contracción ventricular, entonces, ¿por dónde sale esa sangre? Por la arteria pulmonar. Muy bien. Esa arteria pulmonar entonces va a dividir o va a llevar la sangre hacia el pulmón derecho o hacia el pulmón izquierdo. Bueno, hacia el pulmón izquierdo sería así realmente, que sería esta parte, o hacia el pulmón derecho. ¿Para qué se lleva la sangre a los pulmones? Para hacer el intercambio gaseoso. Realmente lo correcto es decir para hacer el intercambio, porque lleva CO2 y recoge el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces listo, llegó la sangre, está en los pulmones, atravesó a nivel alveolar, la membrana alveolocapilar, y se produjo el intercambio gaseoso. Entonces tenemos que devolver la sangre a través de las venas pulmonares. Muy bien. Y empezó a llenarse ahorita ¿qué? Aurícula izquierda. Correcto. Se llena la aurícula izquierda y pasa exactamente lo mismo. El llenado auricular es muy corto porque pues la válvula mitral realmente, o las válvulas mitrales y mitral y tricúspide, no ejercen mucha resistencia al paso de sangre de aurícula a ventrículo. Listo, entonces la sangre llegó a la aurícula izquierda, atravesó al ventrículo izquierdo, y de aquí, ¿qué pasa con la sangre? Cuando se inyecta, sale por la aorta. Muy bien, sale por la aorta y se divide en circulación superior, y después sigue la aorta a través de la aorta ascendente, aorta descendente, hacia la circulación periférica. ¿De acuerdo? Eso ya lo teníamos más o menos claro, ¿cierto? Ok. ¿Alguna puntualización más acá que se me pase a mí que ustedes consideren importante? ¿No? Muy bien. Entonces miremos esta diapositiva, y vamos a hablar aquí de lo que es la diástole y lo que es la sístole. ¿Qué es diástole? Relajación, básicamente. ¿Y sístole? Contracción. Entonces nosotros tenemos diástole auricular y diástole ventricular. La diástole auricular básicamente sirve para aumentar el llenado ventricular. ¿De acuerdo? Ella no tiene que vencer ninguna resistencia. Básicamente es para aumentar un poco el porcentaje del llenado ventricular. Si bien las válvulas, tanto mitral como tricúspide, se abren y permiten el paso casi que de inmediato de aurícula a ventrículo, siempre queda una pequeña cantidad de sangre almacenada a nivel auricular. ¿Para qué se contraen las aurículas? Para que esa sangre que quedó ahí como remesada, como quieta, pase hacia los ventrículos, y eso aumenta el llenado ventricular. Diferente es hablar de la sístole ventricular. La sístole ventricular sí tiene que vencer una resistencia. ¿Qué resistencia debe vencer? La resistencia de la válvula aórtica, básicamente. ¿Bien? ¿Cuál es esa resistencia? Aproximadamente está un tanto por debajo de 120. Por eso es 120 la presión sistólica. ¿Bien? ¿Por qué nosotros cuando tomamos la presión arterial entonces nosotros determinamos 120-80? Pues 80,
presión que se ejerce intra o en las válvulas que están en el corazón, y el 120 hace relación a la presión aórtica. Entonces, como el corazón en su sístole ventricular tiene que vencer esa resistencia para que la válvula aórtica se abra, entonces por eso nosotros determinamos que es 120. Entonces la resistencia a nivel aórtico está un tanto por debajo de 120. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos que la diástole es la relajación, permite el paso de sangre y el llenado a nivel ventricular. Ahora, la sístole ventricular, ¿qué es? Es la contracción de las paredes de los ventrículos para permitir que la sangre sea eyectada. ¿De acuerdo? Entonces diástole es relajación, sístole es contracción. Ok, entonces, una vez ya abordamos la anatomía cardíaca, vamos a abordar un poco de la anatomía de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los vasos de mayor calibre? Arterias. Muy bien. En cuanto a vasos que llevan sangre oxigenada, porque si hablamos de vasos en general, también tendríamos que hacer la puntualización que las venas cavas también son vasos de gran calibre. Bien. Pero entonces, una vez la sangre se encuentra en el ventrículo izquierdo, se produce la sístole ventricular, la sangre sale a través de un vaso que se llama aorta. Bien, la aorta es un vaso de gran calibre y vamos a ver que entonces nuestro lecho vascular se va a dividir en arterias, que son las que están muy cerca a la desembocadura del ventrículo izquierdo. El recorrido sigue por arterias. Y justo antes de los capilares tenemos las arteriolas terminales. Arterias, arteriolas y arteriolas terminales, o eferentes también se pueden llamar. Y cada una de ellas son ramificaciones. Entonces digamos que aquí tenemos la aorta, como la arteria de gran calibre, siguen las arteriolas, finalmente tenemos las arteriolas terminales o eferentes, que serían estas. ¿Y a dónde llega la sangre? A los capilares. ¿Cuál es la principal función de los capilares? Permitir el intercambio aquí no solo gaseoso, sino de todas las moléculas que lleva la sangre. Bien, entonces aquí se permite el intercambio de oxígeno, se recoge el CO2 y aparte de ello permite el intercambio de todas las sustancias necesarias para que la célula pueda funcionar. Entonces aquí estamos hablando de ATP, de vitaminas, de minerales, de carbohidratos, en fin, de todos los elementos necesarios para que mis células puedan funcionar. Ok. Llegamos a los capilares. Después de los capilares, ¿qué siguen? Vénulas. Muy bien. Entonces aquí, si era de mayor a menor, aquí va de menor a mayor. Entonces tenemos las vénulas, después tenemos las venas y finalmente vamos a encontrar las venas de gran calibre. ¿De acuerdo? Que las venas de gran calibre, como ya lo dijimos, son las cavas, la superior y la inferior. Muy bien. No todos estos vasos tienen su misma conformación estructural. Cada uno de ellos cumple una función y por ende cada uno de ellos tiene una conformación estructural puntual. Los vasos arteriales de gran calibre son vasos que tienen gran contenido de tejido muscular, músculo liso básicamente, pero también, y lo más importante aquí que ustedes sepan, es que tienen gran contenido de tejido elástico. Bien, entonces son fibras de colágeno y fibras de elastina que van a conferir a las arterias la capacidad de ensancharse para almacenar mucho volumen. Ustedes saben que la circulación desde la sístole ventricular es pulsátil, ¿cierto? Cada vez que se contrae el corazón, entonces se eyecta una cantidad determinada de sangre. Ahora, ¿ustedes me creen si yo les digo que esa circulación que aquí es pulsátil llega aquí de forma continua? ¿No me creen? Pues así es. Esto es un efecto que se conoce como el efecto Wittgenstein, que es una palabra alemana, no me interesa que ustedes la sepan, pero lo que sí es importante que ustedes sepan es que esa circulación que desde el corazón sale pulsátil, llega a los capilares de forma continua. ¿Y cómo se produce esa transformación? ¿En qué punto? En esa capacidad, en esa gran capacidad de ensanchamiento de los vasos arteriales. Ellos se ensanchan y almacenan una cantidad de sangre determinada.
Cuando se produce el retroceso elástico, entonces van mandando la sangre ahora de forma más despacio. Entonces digamos que tenemos una bomba y la conectamos a una llave, ¿de acuerdo? Si yo abro la llave, esa bomba empieza a llenarse, pero si yo comienzo y la abro y la cierro, y la abro y la cierro, dentro de la bomba queda un remanente, ¿de acuerdo? Ahora digamos que al otro extremo de esa bomba yo le conecté una manguera, digamos que la manguera de los bomberos, ¿bien? Entonces pongámoslo de esta forma, digamos que allá yo tengo una llave conectada a esa puerta, y a una de estas ventanas yo le voy a conectar una manguera de salida. Si yo abro el grifo de allá, esta cámara empieza a llenarse de agua, ¿cierto? Y empieza a subir su nivel. Ahora, si abro esta llave de acá y empiezo a sacar todo el agua, desde que esa llave esté abierta, el flujo aquí va a ser continuo, ¿bien? Pero ¿qué pasa si yo a esa llave la abro y la cierro, la abro y la cierro? ¿Ustedes creen que aquí el flujo también va a ser así, discontinuo, se abre y se cierra? ¿Por qué no? Porque aquí ya va a estar lleno, aquí queda un remanente de agua. Entonces, independientemente que yo abra y cierre la llave de allá, yo aquí voy a tener un flujo continuo porque yo aquí ya tengo una sangre almacenada, un agua almacenada. Pues bueno, las arterias con su capacidad de ensanchamiento cumplen la función de esta cámara. Independientemente que el corazón, que sería esa parte de allá, bombee pulsátil o bombee continuo, aquí ya queda una sangre. ¿Y dónde se almacena esa sangre? En las arterias que se están ensanchando. ¿Sí me hago entender? De este lado voy a tener los capilares, entonces a los capilares siempre le va a llegar sangre continua. ¿Por qué? Porque aquí en esta cámara se almacenó una cantidad de sangre determinada. ¿Qué pasaría si yo tuviera un flujo discontinuo en los capilares? ¿Qué creen ustedes? Correcto, tendría muchos escenarios hipóxicos en mi tejido y pues muy seguramente las células iban a morir paulatinamente. ¿Por qué? Pues porque no le llega ni oxígeno para poder realizar la función celular, la respiración celular, ni los nutrientes que lo mantienen vivo. ¿De acuerdo? Por eso es que mi sistema se asegura de que a pesar de que el corazón sale la sangre de forma pulsátil, al tejido siempre llegue de forma continua. Entonces la característica importante de las arterias es que ellas tienen gran contenido de fibras elásticas, puntualmente colágeno y elastina. Bien, ellas en su conjunto van a conferir la capacidad de que las arterias puedan ensancharse tanto como sea necesario para almacenar esa sangre que está saliendo del corazón. Ok, entonces sigamos y lleguemos hasta las arteriolas terminales. Estas arteriolas terminales ya no van a tener ese contenido importante de fibras elásticas. Conforme se van dividiendo estas ramificaciones, conforme vamos encontrando estas ramificaciones, cada vez vamos encontrando más tejido muscular y menos tejido elástico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la característica o cuál es la principal función de las arteriolas terminales? ¿Quién sabe? ¿Nadie? O sea que no leyeron el capítulo del libro. ¿Señor? Muy bien, Francisco. Regular el flujo a los tejidos. Hay algo que se conoce como redistribución del flujo sanguíneo. Redistribución del flujo sanguíneo básicamente es que en un momento determinado mi cuerpo es capaz de regular qué tanta cantidad de sangre le llega a un tejido determinado. Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes se asustan, ¿por qué se ponen pálidos? ¿Por flojos? ¿Por qué se ponen pálidos? ¿Señor? ¿Y por qué hay esa poca irrigación al tejido? El corazón cambia su ritmo. Y aparte de que cambie el ritmo, Pues con el ritmo de distribución de la sangre. O Ya. sea, por la gravedad. no, No sé, no es esa la razón. Manda más sangre a otros tejidos, por ejemplo. Pues no sé, si uno se asusta, se activa como las cosas divididas, entonces como que se va a integrar más, no sé, digamos las piernas para correr en caso de emergencia, o sea, y pues, digamos para la cara que está importante, manda menos explicación. Perfecto, ¿y qué son esas cosas de emergencia que se activan? ¿Cuál es el sistema de vida? Yo tengo dos grandes sistemas nerviosos. Uno autónomo y el otro ¿cuál es? Y el central. Bien, mi sistema nervioso autónomo yo no lo manejo, él se maneja autónomamente, el central sí. Entonces con el central es que yo puedo decirle a mi músculo contráigase o relájese.
Bien, pero el sistema nervioso autónomo, ¿qué hace? Se divide en dos partes a su vez, simpático y parasimpático. ¿El sistema de oída cuál es? El simpático. Bien, cuando yo me asusto, cuando yo tengo un susto, mi sistema nervioso simpático se activa, libera unas moléculas específicas al torrente sanguíneo que hace que se contraigan unos vasos y que se dilaten otros, ¿de acuerdo? La redistribución del flujo sanguíneo es básicamente que toda la sangre necesaria va a ser ahora distribuida para lo que yo necesito utilizar, lo que van a hacer las piernas. Bien, si yo me asusto necesito salir corriendo muy seguramente, entonces la sangre ahora va a llegar en gran cantidad a irrigar los vasos o los músculos de la pierna para que pueda hacer más proceso energético, ¿de acuerdo? ¿Quién genera? Bueno, ¿y por qué se disminuye la circulación, por ejemplo, a la piel, a la sangre, a la cara? Pues porque es un tejido que en ese momento no se necesita de forma significativa. No es que se quede sin flujo, sino que se disminuye al máximo. ¿Bien? Igual así al hígado, igual así a los riñones. Por eso es que, por ejemplo, cuando yo hago ejercicio, mi circulación a nivel digestiva y renal disminuye. Por eso es que cuando yo estoy haciendo ejercicio no se produce ningún proceso de motilidad, ni ningún proceso de filtración de la sangre a nivel renal. ¿Quién hace que ese proceso de redistribución del flujo sanguíneo se dé de forma adecuada? Las arteriolas terminales. ¿Cómo lo logra? Gracias a su gran contenido de tejido muscular. Entonces, si la gran característica de los vasos arteriales de gran tamaño era las fibras elásticas, la gran característica de las arteriolas terminales va a ser su contenido de tejido muscular, músculo liso. ¿Para qué? Para lograr realizar una vasoconstricción o una vasodilatación importante para regular el flujo sanguíneo a los tejidos. Gracias a este contenido muscular tan significativo, entonces vamos a llamar estas arteriolas terminales como vasos de resistencia. ¿Y por qué vasos de resistencia? Porque pues por ese contenido muscular ellos pueden contraerse de tal forma que generan mucha resistencia en el sistema vascular. Muy bien, seguimos nuestro recorrido entonces y llegamos a los capilares. ¿Cuál creen ustedes que es la característica particular de los capilares? Que tiene mucho músculo, que tiene poco músculo, que tiene mucho tejido elástico, que tiene... ¿No tiene tejido elástico? Muy bien, no tiene tejido elástico. ¿Qué más no tiene? Músculo liso tampoco tiene en grandes cantidades. La parte endotelial. Muy bien. La gran característica de los capilares es su alto contenido de tejido endotelial. Ahora, no es que no tenga músculo liso, porque ¿qué pasaría si el capilar no tuviese músculo liso? Se revienta, ¿bien? A raíz de la presión sanguínea. Se va a reventar, pero el músculo liso es una capa muy pequeñita, realmente muy pequeñita, que le confiere básicamente una estructura sólida. Bien, pero ese músculo liso no va a cumplir mayores funcionalidades sino estructurales básicamente. Ahí no nos interesa que se dilate, que se constriña, no. Ahí lo que nos interesa es que le confiera una capacidad específica. ¿De acuerdo? A nivel endotelial es muy importante, y la capa endotelial lo que va a permitir es que esa sangre que va por el vaso sanguíneo pase a mi tejido. ¿De acuerdo? El diámetro de un capilar, como veíamos nosotros cuando veíamos la primera clase de sangre, veíamos que mi eritrocito tiene más o menos 7 micras de diámetro, pero él tiene una alta capacidad de formabilidad que puede atravesar vasos muy pequeños, de 1.5 micras, 2 y hasta 3 micras. Bien, pues los capilares tienen ese tamaño, un tamaño muy pequeño en su diámetro estructural. Seguimos nuestro recorrido, entonces ya dejamos el lecho arterial y pasamos al lecho venoso. Es importante que recuerden entonces que las arteriolas vamos a conocerlas como vasos de resistencia, y las venas, ¿qué serán? Si estos vasos de resistencia, las venas, ¿qué serán? ¿Vasos de qué? De capacitancia. Muy bien, ¿y por qué vasos de capacitancia?
Transportan, pero esta también transporta grandes volúmenes de sangre. Porque no se Dime. la etapa media de la recubre es muy delgada, entonces permite que haya más paso de sangre y no pueda transportar más. Pero esta también transporta gran cantidad de sangre. No. Pero las Es- arterias funcionan más a presión y las venas más como por la fuerza de la gravedad. Las venas generalmente tienen un recorrido de abajo hacia arriba, en contra de la gravedad. Entonces tienen que vencer la fuerza de la gravedad. ¿Por qué mi sistema arterial tiene que inyectar sangre con tanta presión si va en dirección de la gravedad? Es decir, si mi corazón no bombeara sangre y yo dejo una cantidad X de sangre en la aorta descendente, pues por gravedad ya va a bajar, ¿cierto? No tiene que vencer la fuerza de la gravedad. ¿Por qué tiene que llevar tanta presión? Para que se distribuya por todo el cuerpo. Ahora, ¿qué confiere entonces a la sangre a nivel venoso que vuelva hacia la circulación cardíaca? Unas bombas. La primer gran bomba de nuestro cuerpo es el corazón. Bien, la segunda gran bomba, ¿cuál es? Dime. ¿Perdón? ¿Muscular? Puntualmente, los músculos de las piernas. Muy bien. Los gastronemios, o los gemelos como popularmente se llaman, son unas bombas que confieren gran capacidad al lecho venoso de permitir que la sangre llegue desde la parte inferior de mi cuerpo hasta el corazón. ¿De acuerdo? Se llaman vasos de capacitancia es porque tienen la capacidad de almacenar muchos volúmenes de sangre, no de transportarlos, sino de almacenarlos. Bien, entonces nosotros decíamos, ¿cuál es la volemia normal en una persona? ¿O cuál es la cantidad de sangre en una persona? Muy bien, entre 4 y 6 litros. Entonces en promedio 5 litros. Bien, 4 para mujeres, 6 para hombres. En promedio 5. ¿Esos 5 litros siempre están circulantes? ¿Yo siempre tengo los 5 litros circulando por mi lecho vascular? No. ¿Más o menos cuánta cantidad tengo? Más o menos un 50%. Bien. ¿El otro 50% dónde está? En las venas. Muy bien. Por eso se conocen como vasos de capacitancia, porque ellos tienen la capacidad de almacenar grandes volúmenes de sangre. Cuando se necesita, esa sangre sale hacia circulación y finalmente es irrigada por todo nuestro cuerpo. Por eso se conocen como vasos de capacitancia. Recuerden ustedes que los pulmones también son un importante reservorio de sangre y que el hígado es un importante reservorio también de sangre. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las propiedades estructurales más importantes entonces de las venas? ¿Tienen capa muscular? Sí, tienen capa muscular. ¿Tienen contenido elástico? También tienen contenido elástico, pero ni el contenido, la capa muscular no es tan grande como a nivel aórtico, como a nivel arterial eferente, perdón. Y el contenido elástico sí es muy significativo. El contenido elástico es muy significativo para permitir que se ensanchen y almacenen esa cantidad de sangre que tienen que almacenar. ¿De acuerdo? Entonces de aquí que es importante que sepan. Muy elásticos para permitir que la circulación parta de una circulación pulsátil a una circulación continua. Muy fuertes a nivel muscular para permitir la redistribución del flujo sanguíneo o controlar qué tanta cantidad de sangre le llega a un tejido. No tiene músculo, muy poquito músculo liso, no tiene tejido elástico, básicamente tejido endotelial para permitir el intercambio de nutrientes y de gases. Y en su conjunto entonces vamos a decir que el lecho venoso se conoce como vasos de capacitancia y que pueden almacenar grandes cantidades de sangre. ¿De acuerdo? Otra característica importante son estas pequeñas válvulas que nosotros vemos acá. Esto sería un corte venoso y aquí nosotros tenemos unas válvulas. ¿Para qué sirven esas válvulas? Muy bien, para impedir el flujo retrógrado. ¿Bien? Esas válvulas, básicamente, por la presión que se ejercen a nivel muscular, entonces se vence esa resistencia y la sangre sigue este recorrido, de abajo hacia arriba. ¿Bien? Pero como va en contra de la fuerza de la gravedad, va a haber una cantidad de sangre que va a intentar devolverse. Esa sangre que intenta devolverse, cierra esas válvulas y esas válvulas van a impedir que la sangre se devuelva hasta la parte más baja de mi cuerpo. ¿De acuerdo?
Ahora, cuando yo estoy acostado, ¿qué confiere la capacidad al lecho venoso de permitir que la sangre tenga ese flujo? Si yo estoy acostado, no estoy generando ninguna contracción muscular que permita que la sangre a nivel venoso rompa esa resistencia. ¿Qué le confiere entonces a la sangre a nivel venoso que siga su recorrido? ¿O por qué cuando yo estoy acostado entonces mi sistema circulatorio sigue funcionando de la misma manera? ¿Qué creen ustedes? ¿Se habían hecho esa pregunta? ¿No? Rafael, ¿qué dice? ¿No sabe? No. ¿No se habían hecho esa pregunta? Es como la pregunta de los antígenos, ¿no? ¿Qué hace que mi cuerpo desarrolle los antígenos? Ok, pues básicamente, ¿qué fuerza es la que tiene que vencer la sangre a nivel venoso para que vuelva hasta el corazón? Y si yo estoy acostado, no hay gravedad. Entonces la fuerza con la cual el corazón inyecta la sangre desde el corazón, bueno, perdón la redundancia, pero la presión a la que es inyectada la sangre desde el corazón es suficiente para permitir que se produzca toda la circulación en ese circuito. ¿Ven? Ok. Y es importante entonces que recuerden que las venas, a diferencia de las arterias, tienen estas válvulas que impiden el flujo retrógrado. ¿Bien? Cuando ustedes van a operar a una persona de las venas varices, ¿qué es lo que van a hacer? Básicamente lo que ustedes van a hacer es ayudar para que esta función se vuelva a dar de forma correcta. Una varice, ¿qué es? Es una válvula que funciona de forma incorrecta y permite que la sangre se devuelva. Entonces se almacena sangre y por eso se ven esos acúmulos venosos ahí en las piernas de las mujeres principalmente. Esto es otra forma de ver mi sistema vascular. Igual tenemos arterias, capilares y venas. ¿Bien? Lo primero que vemos aquí es la capacidad que tiene cada lecho vascular para almacenar la sangre. Entonces, si no me creían, miren que la mayor capacidad del lecho vascular para almacenar está a nivel de ¿qué? De circulación venosa. ¿De acuerdo? El diámetro individual, lo más grande, entonces lo vamos a tener en los extremos, tanto aórtico como venoso, y lo más pequeño a nivel capilar. Claro, si yo miro un solo capilar, su diámetro es muy pequeño, comparado con la aorta o con las cavas. ¿Bien? Ojo que aquí estamos hablando de sistemas en serie. ¿Saben la diferencia entre un sistema en serie y uno en paralelo? ¿Sí? Bien. Ok, entonces, si yo tomo solo una parte de mi sistema en serie y miro el diámetro, pues claro, el capilar pierde por mucho porque es muy pequeño, y las aortas y las cavas van a ganar. ¿De acuerdo? Pero cuando yo miro este sistema ya no en serie sino en paralelo, ¿qué pasa? Que las aortas y las cavas pierden, porque si bien yo solo tengo una aorta, tengo miles y miles y miles de millones de capilares. Entonces cuando yo sumo todas las áreas de los capilares, gana por mucho con respecto a mis extremos. ¿Sí me hago entender la diferencia? Puntualmente es que si ustedes cogen una aorta, ustedes van a tener un diámetro, pero solo tenemos una aorta. Pero si ustedes cogen todos los capilares que tenemos y suman el diámetro o el tamaño de la abertura del capilar, todos en su conjunto van a sumar mucho, muchísimo. Ahora, ¿dónde es más rápido el flujo sanguíneo? ¿Aquí o aquí? ¿O aquí? Más rápido. Perfecto. Muy buena la conclusión a la que ustedes llegan pensando en un sistema en serie. Porque cuando ustedes piensan en sistema en serie, es lógico que a menor calibre, más velocidad. Pero, ¿qué estamos viendo acá? Que hay muchos capilares. Entonces, al haber muchos capilares, hay muchos lugares por los cuales la sangre va a fluir. La velocidad va a disminuir. ¿Por qué disminuye? Porque si la velocidad a nivel capilar es muy grande, no da tiempo que se produzca el intercambio. Por eso el cuerpo a nivel capilar se asegura que la circulación sea tan baja en velocidad, que permita un gran tiempo de contacto entre el capilar y la membrana del tejido. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya no podemos pensar en sistema en serie, porque al pensar en sistema en serie, a menor diámetro, mayor flujo, mayor velocidad.
¿de acuerdo? Pero en este punto, como tengo tantos capilares, la velocidad disminuye casi que al máximo, y la velocidad por la cual atraviesa un glóbulo rojo por un capilar es muy baja, muy baja, para permitir que haya mucho tiempo de contacto entre la membrana capilar y la membrana tisular. ¿De acuerdo? Y aquí entonces estamos viendo mi sistema cardiovascular, pero viéndolo como un sistema en serie. Aquí no vamos a puntualizar en los capilares, sino aquí vamos a ver un sistema en serie. Básicamente es un sistema en serie, es aquel que solo tiene una vía por la cual se produzca el flujo de la sangre. El corazón está aquí dividido en tres partes, porque una es el músculo cardíaco que necesita también ser irrigado, y otra es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces partamos desde acá, que sería lo que nosotros vemos acá. ¿Ven? Vamos a partir desde esta parte, desde la parte derecha de mi corazón. Se produce la sístole ventricular y la sangre es eyectada hasta los pulmones. ¿En qué estructura del pulmón se produce el intercambio gaseoso? En los alvéolos, pero puntualmente, ¿cómo se llama la estructura que permite el intercambio gaseoso? Muy bien, es el alvéolo. ¿Pero qué parte del alvéolo? Es una membrana. ¿Membrana qué? Ok, listo. Vamos con el 50% de la respuesta. Para que se produzca el intercambio gaseoso tiene que existir la parte estructural pulmonar y la parte sanguínea. La membrana alveolar es una, ¿y cuál sería la otra? Los dos son endotelios. La membrana de tanto una parte como otra es endotelio. Entonces vamos a decir que la parte puntual donde se produce el intercambio gaseoso es la membrana alvéolo capilar. ¿Ok? Y es allí entonces donde el pulmón recibe el CO2 y entrega el oxígeno. Listo. Se produjo la eyección de la sangre, llegó a los pulmones, y especialmente entonces esto que vemos acá, que les estoy indicando acá con el láser, es la membrana alvéolo capilar. Se cargó esa sangre con oxígeno. Llega entonces a la parte izquierda del corazón, que sería esto. ¿Bien? Cuanta sangre sale de la derecha, llega a la izquierda. Por eso vemos que aquí es el 100% de la sangre. Y aquí es importante que ustedes sepan, por definición las arterias son los vasos sanguíneos que llevan sangre oxigenada, ¿cierto? Y las venas son los vasos sanguíneos que llevan sangre sin oxígeno. Pero vemos aquí que la circulación pulmonar es diferente. Las arterias pulmonares, que en todo esto llevan sangre con oxígeno, aquí llevan la sangre sin oxígeno. Y las venas pulmonares, que en todo esto llevan sangre sin oxígeno, aquí llevan la sangre con oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces cuando ustedes estén en las preguntas y de pronto sale algo con venas pulmonares, lean la pregunta despacio, ¿vale? Porque no es lo mismo hablar de una vena pulmonar que de una vena periférica. Listo, llegó la sangre a la parte izquierda y este 100% se conoce como gasto cardíaco, que el gasto cardíaco está definido como la cantidad que sale o que es eyectada en el corazón por unidad de tiempo, y sus determinantes pues van a ser el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. Sale la sangre y entonces sale ese gasto cardíaco y empieza a distribuirse. ¿Por dónde se distribuye? En mi sistema en serie entonces se va a distribuir por los músculos del corazón, por el cerebro, por los músculos esqueléticos, huesos y demás órganos. ¿Bien? Entonces piel, riñones, hígado, el sistema gástrico. Y la sangre que ingresa a este punto es la misma sangre que va a salir. ¿De acuerdo? Mi sistema en serie entonces sale la sangre, llega a un órgano X determinado, se produce el intercambio gaseoso y de nutrientes, y esa misma cantidad de sangre es la que finalmente va a salir. Tenemos entonces acá la circulación arterial y tenemos acá la circulación venosa. ¿De acuerdo? ¿Claro para ustedes? Ok. Entonces aquí es aquí donde yo les decía que desde aquí sale pulsátil, pero una vez llega a los tejidos ya es continuo.
y es gracias a esa capacidad de ensancharse del sistema arterial. ¿Alguna pregunta hasta este momento? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que es eyectada del corazón en una unidad de tiempo. Entonces vamos a decir que en un minuto. ¿Cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? Básicamente dos. El volumen sistólico, o sea, cuánta cantidad eyecta mi corazón en una contracción, y eso lo vamos a multiplicar por la frecuencia cardíaca. Entonces, si ustedes quieren determinar el gasto cardíaco en 30 segundos, pues toman la frecuencia cardíaca en 30 segundos. Si es un minuto, pues la frecuencia cardíaca en un minuto. ¿De acuerdo? Vale. Y esto era lo que yo les decía del sistema en serie y sistema en paralelo. Cuando sale la sangre del corazón estamos hablando de un sistema en serie, porque solo tiene un conducto a través del cual se pueda distribuir la sangre. ¿Es para ustedes claro que es un sistema en serie y que es en paralelo? ¿O alguien tiene alguna duda? Lo aclaramos, no hay ningún problema. ¿Tú tienes la duda? Ok, un sistema en serie, entonces vamos a mirar esa pared de allá atrás, por favor. Un sistema en serie, vamos a decir que yo voy a tener un sistema en serie cuando yo quito este módulo de la mitad. Bien, yo voy a quitar este módulo que les estoy indicando, lo quito, y aquí voy a permitir que la sangre que está en este salón atraviese hacia el salón de atrás. ¿Por dónde puede irse la sangre? Solo por acá, solo por ese módulo que yo quité. Solo hay un lugar por el cual la sangre puede atravesar, un sistema en serie. Bien, ahora vamos a quitar ese módulo, vamos a quitar este módulo y vamos a quitar este módulo. ¿Cuántos lugares hay ahora para que atraviese la sangre? 3. Un sistema en paralelo es aquel que tiene varias vías por las cuales puede atravesar mi sangre o mi fluido. Ahora, ¿dónde habrá más resistencia? ¿En el sistema en serie o en el sistema en paralelo? En el sistema en serie. Muy bien. Y lo vemos acá. La resistencia en un sistema en serie está dado por la suma de la primera resistencia más la segunda resistencia. En este caso pues solo tenemos dos. Bien, si tuviéramos más pues entonces la suma de todas las resistencias. Y vamos a decir que la resistencia en el espacio 1 va a ser 20 y la resistencia en el espacio 2 va a ser 50. ¿Cuál es entonces la resistencia total de mi sistema en serie? Va a ser 20 más 50. 20 más 50. Bien, va a ser 70. Ahora, ¿cómo determino yo la resistencia total en un sistema en paralelo? Pues es un medio o es la mitad de las resistencias que tenga. La mitad de esta resistencia más la mitad de esta resistencia más la mitad. Y por ser una función logarítmica, no va a cumplir que la mitad es la mitad puntualmente y ahí se queda. Lo que aquí es importante que ustedes sepan es que la resistencia de un sistema en paralelo es la sumatoria de unas resistencias parciales en cada punto de mi sistema. Bien, por eso es que yo, si considero la resistencia de este sistema en serie, voy a tener 70. Pero si considero la resistencia de este sistema en paralelo, va a caer significativamente. ¿De acuerdo? Bien, aquí que es importante que ustedes sepan que a nivel capilar, donde encontramos el sistema en paralelo de mi sistema vascular, la resistencia es muy bajita y por ende el flujo de sangre ahí es tan fácil. ¿Bien? Y al tener muchos espacios por los cuales la sangre pueda fluir, la velocidad va a caer al mínimo, va a ser lo más poco de velocidad que yo puedo encontrar. Tanto la resistencia disminuida como la velocidad disminuida van a permitir que a nivel capilar se tenga mucho tiempo de contacto o el suficiente tiempo de contacto para que la sangre entregue lo que lleva y recoge lo que tiene que recoger. ¿De acuerdo? ¿No? ¿No entendiste, Paula? ¿Sí? Bueno, a nivel de un sistema en serie, la resistencia va a estar dada, la resistencia total va a estar dada por la sumatoria de las resistencias parciales. ¿Bien? Entonces que aquí sería, por ejemplo, la resistencia a nivel aórtico. ¿Bien? Ahora, si yo voy a determinar la resistencia en un sistema en paralelo, que sería a nivel capilar, ya la resistencia no va a ser la sumatoria total de los parciales de la resistencia. Yo voy a hacer una función y a través de esa función, que es un medio de la resistencia parcial, voy a determinar la resistencia total. Entonces, si yo tengo estas dos resistencias, acá 20 y acá 50, si es un sistema en serie, la resistencia va a ser mucho, va a ser 70.
Pero si es un sistema en paralelo, ella se va a ir dividiendo conforme las derivaciones que tenga. Ante la misma resistencia yo voy a tener una resistencia total acá de solo 14 y acá 70. ¿Bien? Por eso es que a nivel capilar la resistencia es tan bajita, porque tiene muchos espacios por los cuales la sangre pueda fluir. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el flujo? Con la velocidad y con el área. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y flujo? Por definición, ¿qué es velocidad? Distancia sobre tiempo. Entonces vamos a decir que la velocidad habla de la distancia recorrida por un móvil en una unidad de tiempo. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia con el flujo? ¿Qué es flujo? Es la cantidad que También ya una más específica, ¿no? Sí. Pero esta masa, ¿qué es? Es la cantidad de sangre que pasa por un vaso en un tiempo determinado. Muy bien. Entonces vamos a decir que el flujo es la cantidad de un líquido recorriendo una distancia determinada. Bien. La diferencia entre velocidad y flujo es que la velocidad es un sólido, un móvil, un cuerpo que se desplaza. Bien. El flujo es un líquido o un volumen que se desplaza. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Y vamos a ver entonces que si yo tengo flujo y conozco el área, yo voy a poder determinar la velocidad a la cual está fluyendo ese líquido por el hecho vascular que yo esté determinando. Entonces velocidad es igual a flujo sobre área. Digamos que yo acá tengo un lecho vascular, el flujo se va a mantener constante, pero lo que va a cambiar es el área. Mire, el área A con relación al área B y con relación al área C. El área A va a ser 2 centímetros cuadrados. Si yo mantengo el flujo constante, entonces yo puedo determinar cuál es la velocidad de flujo por ese lecho. 10 sobre 2, 5. 5 centímetros por segundo. Ahora, ¿qué cambia entre A y B? El área transversal. Si mantengo el flujo constante, entonces voy a decir que la velocidad va a ser igual a 10 sobre 10, que es 1. Por eso la velocidad es 1. Y en C voy a disminuir ahora el calibre del vaso, solo 1 centímetro cuadrado. 10 sobre 1. ¿Qué conclusión podemos sacar acá con relación a la velocidad? ¿Es directa o es inversamente proporcional al área? Inversamente proporcional. Si aumenta el área, disminuye la velocidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿yo cómo puedo determinar el flujo? Si conozco velocidad y conozco área. Multiplicándolas. Muy bien, yo no conozco el flujo, pero sí conozco la velocidad y conozco el área. 5 por 2, 10. 10 por 1 y 10 por 1. Muy bien, entonces esto es importante cuando ustedes hagan su práctica clínica, cuando ya estén en clínicas, porque van a ver cómo al disminuir o al aumentar el área ustedes pueden jugar con la presión arterial de su paciente. Paciente que tiene una presión arterial disminuida, ¿ustedes qué tienen que hacer? ¿Aumentar o disminuir el área vascular? Disminuirla, para que esa sangre pueda fluir con más velocidad. Bien, por eso ustedes van a aplicar vasoconstrictores cuando estén en su parte clínica. Cuando vean un paciente hipotenso, lo primero que ustedes hacen es aplicar adrenalina o noradrenalina principalmente. Con ello generan vasoconstricción generalizada. Esa vasoconstricción hace que la sangre fluya con más velocidad. ¿De acuerdo? ¿Claros para ustedes? ¿Sí? Muy bien. Y esta es la ley de Ohm, que es poco más de lo que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Qué se tiene que cumplir o qué ley física se tiene que cumplir para que haya flujo por un lecho vascular? En cuanto a la presión. Muy bien. Que exista una diferencia de presión, que la presión de entrada sea mayor que la presión de salida. Si no fuera así, si no se cumpliera esta ley, pues no habría flujo, porque la sangre se queda represada. Entonces la presión de entrada tiene que ser sí o sí mayor que la presión de salida. ¿De acuerdo? Eso es lo que intenta graficar esta diapositiva.
Mire, acá tenemos muchas flechas que están indicando que la presión de entrada es mucho mayor que la presión de salida. ¿Bien? Ahora, ¿por qué tiene estas flechas encontradas? ¿Rafael? Por la resistencia. La pregunta era, ¿por qué hay estas flechas aquí en contra? Pues porque el lecho vascular va a generar una resistencia. ¿Bien? Esa resistencia va a contraponerse al flujo sanguíneo, pero como la diferencia de presión es mucho más grande en el inicio que en la salida, por eso es que se asegura un flujo constante. ¿Bien? Esto significa delta de P, esta letra significa diferencia. Diferencia de presión, entonces presión 1 menos, o presión de entrada menos, presión de salida. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es un sistema o qué es la ley de Ohm? Básicamente, la ley de Ohm se aplica para sistemas eléctricos y habla que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En mi lecho vascular, ¿cómo aplico yo la ley de Ohm? Porque yo digo que voy a tener un voltaje, una corriente, perdón, que va a ser un flujo. Corriente es el paso del movimiento de una carga eléctrica. Bien, entonces voy a decir que la corriente en el sistema eléctrico es el flujo en el sistema vascular. El voltaje, que en el sistema eléctrico es la diferencia de la cantidad o de la electricidad que entra con la electricidad que sale, voy a decir que el voltaje en mi sistema eléctrico es la diferencia de presión en mi sistema vascular. Y la resistencia sí es la misma. La resistencia en mi sistema eléctrico es la resistencia que encuentro en el lecho vascular. Por eso es que la ley de Ohm, que fue descrita primero para un sistema eléctrico, se aplica en el sistema vascular, haciendo esta conversión de elementos. ¿Alguna pregunta? Yo espero. Señor. En el sistema vascular se determina el área porque las cifras de la capacidad de licenciarse porque en el sistema eléctrico no se tiene en cuenta el área más alta. En el sistema vascular por esa misma cantidad de las venas de Sí, en el sistema vascular es necesario determinar el área porque no en todo el lecho vascular es el mismo área. Entonces por eso tú tienes que determinar según el lecho vascular que estés analizando un área determinada. Aquí tienen que tener en cuenta es que según el lecho vascular van a encontrar un sistema en serie o un sistema en paralelo. Y la resistencia total va a estar dada por la sumatoria de las áreas totales, no solo una. ¿Sí? Tú no coges, por ejemplo, una arteriola deferente, haces un corte y determinas el área por el radio de una sola arteriola. Tienes que sumar todas las arteriolas que rompiste en ese mismo espacio y así se determina el área total. Perfecto. Francisco. La aorta se puede expandir, el área puede cambiar muy bien Hay unos elementos que ustedes pueden utilizar en su área clínica, en su parte clínica, y ellos determinan el área conforme la deformación del lecho vascular. ¿Bien? A nivel manual es imposible hacerlo, porque uno no sabe qué tanta distensibilidad va a tener el lecho vascular. ¿Cómo lo hace el sistema? Porque el sistema va a calcular cuál es la velocidad con la cual está fluyendo la sangre por ese lecho vascular. Y teniendo unos valores unos parámetros de referencia, despejan velocidad y determinan la velocidad. ¿Bien? Pero a nivel manual nosotros no lo podemos hacer, es imposible. ¿Bien? ¿Alguien tiene otra pregunta? Entonces, claros dónde llega la sangre, por dónde sale, que a nivel de circulación pulmonar las arterias llevan la sangre sin oxígeno y las venas con oxígeno. Y circulación sistémica, entonces las arterias llevan sangre con oxígeno y las venas sin oxígeno. Tenemos 4 cámaras en el corazón, 2 son de cebado, de llenado simple, que son las aurículas, y ellas ayudan a que el llenado ventricular sea mayor. ¿Qué divide aurículas de ventrículos? El tabique intraventricular. ¿Bien? Un tabique fibroso, tejido fibroso. ¿Qué divide entonces la aurícula derecha del ventrículo derecho? Tricúspide. ¿Qué divide entonces la parte izquierda? La válvula mitral. Bien, tenemos entonces unas válvulas también, aórtica, la válvula semilunar que sería la aórtica y la pulmonar.
Muy bien, señora. Yo tengo una duda porque, o sea, yo sé que la válvula tricúspide está entre o derecha y derecho, pero en la parte que me decía, o sea, el septo atrioventricular, ¿cuál es? Eso también es otro medio para separarlo. El septum, exacto, el septum es el mismo tabique intraauricular, ¿bien? Sino que en unos libros se llama septum, en otros es tabique fibroso o tabique, pero es lo mismo. El septum es la división. ¿Bien? Señor. ¿La diástole es solo para las aurículas, para aumentar el llenado de los ventrículos, o también hay diástole? No, la diástole es relajación. Entonces, yo tengo diástole auricular y diástole ventricular. ¿Bien? ¿Cuándo se produce la diástole auricular? Cuando empieza a llenarse el corazón. Una vez se inyecta la sangre, se relaja. ¿Bien? Se relaja primero arriba y después se relaja abajo. Entonces yo voy a tener diástole auricular. Chicos, vamos a terminar. Yo voy a tener diástole auricular para permitir que las aurículas empiecen a llenarse de sangre. ¿Bien? Pero también voy a tener diástole ventricular, que es inmediatamente después que la aurícula se contrae, el corazón a nivel ventricular empieza a relajarse. ¿Para qué? Pues para permitir que se llene. Y la sístole es contracción. Entonces yo voy a tener sístole auricular y sístole ventricular. No, primero se da una y después se da la otra. ¿Bien? Ahora, la diferencia entre una sístole auricular y una sístole ventricular básicamente es que la sístole auricular es para aumentar el llenado ventricular. Entonces no tiene mucha resistencia, es pequeña. La sístole a nivel ventricular sí es muy grande. ¿Por qué? Porque, bueno, a nivel ventricular cuando se eyecta la sangre desde el ventrículo izquierdo. Porque recuerden que la circulación pulmonar, la resistencia en la circulación pulmonar es muy baja. Entonces, ¿por qué se contrae con tanta fuerza el ventrículo izquierdo? Porque tiene que lograr que la sangre que esté eyectada desde el corazón llegue a todo mi cuerpo. Por eso se contrae con tanta fuerza. Hay una patología muy común en estos pesistas. ¿Bien? Hay una patología muy común en los pesistas y es una hipertrofia cardíaca concéntrica. ¿Bien? Concéntrica quiere decir, este es mi músculo ventricular, ¿bien? Músculo cardíaco a nivel ventricular. Estas personas que hacen el levantamiento de mucho peso van a tener una patología y es que este músculo cardíaco, por efecto del ejercicio, él tendría que contraer, que aumentar su tamaño pero hacia afuera, es decir, ensancharse a este punto. Eso sería una hipertrofia excéntrica, que es una adaptación normal al ejercicio, es completamente fisiológico y es necesario. Estas personas lo que hacen es un aumento o una hipertrofia del músculo cardíaco pero a nivel concéntrico, es decir, esta pared va ganando espacio hacia adentro. Finalmente, ¿cuáles creen ustedes que sería la causa de la patología de estas personas? ¿Qué desarrollan ellos? Mucho músculo. ¿Y ese mucho músculo qué hace a nivel cardíaco? Perfecto, una insuficiencia cardíaca, porque ya no van a tener una cámara grande para almacenar sangre, sino van a tener una cámara muy reducida. Por eso es que si ustedes ven o ustedes van a ir viendo que van a encontrar que las personas que hacen mucho ejercicio físico tienen una frecuencia cardíaca disminuida. En las próximas clases vamos a ver por qué es eso. Pero estas personas que hacen mucho levantamiento de peso, que son estos hombres muy musculosos, van a tener una frecuencia cardíaca muy elevada. ¿Por qué? Porque por contracción cardíaca la cantidad de sangre que inyectan es muy poca. Entonces el gasto cardíaco de ellos no va a ser suficiente y tienen que contraer su corazón más veces. ¿Sí me hago entender? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Listo, muchachos? Mañana tienen fármaco, ¿no? Y el miércoles nos volvemos a ver. ¿Listo?